Hola nuevamente, bienvenidos a nuestro segundo momento de esta sesión 2. Y si se fijan, pues les estoy compartiendo aquí el aula virtual, ¿sí? Les comparto aquí para que pues revisemos los recursos de la semana, aunque, bueno, ya los están sintetizados en la presentación que acabamos de abordar, pero pues me parece como importante retomarlo. Como hemos mencionado a lo largo de la semana, es muy importante que antes de realizar las actividades, pues primero revisemos los recursos de la semana, ¿sí? Es muy importante que primero revisemos los recursos de la semana, utilizando técnicas para ello, ¿sí? Haciendo subrayado de ideas, anotaciones, algún esquema, como ustedes quieran, pero sí, pues es lo más lógico que para poder hacer una actividad, pues primero tenga los elementos necesarios para poder realizarlas. Entonces sabemos que tenemos toda una semana para entregar actividades, qué mejor entregarlas lo más rápido posible, pero sin correr, ¿sí? Tampoco no hay prisa en ese sentido. Es importante que mejor nos organicemos y que revisemos todos los recursos de la semana para poder realizar cada una de las actividades. Entonces vamos a la primera actividad de esta semana, que es la actividad integradora 3, textos y mundos posibles. Desde el momento en que nos disponemos a leer un texto literario, estamos conscientes de que por ser un texto literario, es posiblemente que el autor nos conduzca a otras realidades y mundos que tanto pueden ceñirse a alguna época y lugar reales actuales o pasados, como pueden representar universos y tiempos completamente fuera de lo que consideraríamos normal o común. Por medio del lenguaje literario, los personajes y la estructura de las obras, podemos conocer otras formas de interpretar y dar significado a la vida. Cuando realizamos análisis más profundos de las obras, podremos desentrañar estos elementos, siempre tomando en cuenta sus características y contexto. De esta forma podemos ampliar nuestra visión de la obra, que a su vez contribuye a ampliar nuestra visión de la vida, con lo que desarrollamos nuestro pensamiento crítico y con él nuestra postura ante realidades diferentes. A ver. Manuel, te encargamos tu micro, por favor. No sé si tengas algo para compartirnos, o a lo mejor te lo dejaste abierto. Entonces, bueno, vamos a tener cuidado con ello, por favor. Y si hay algo que preguntar, pues con todo gusto, nada más levantemos nuestra mano. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Vas a analizar dos textos literarios, uno del siglo XIX y uno del siglo XX, y su contexto para reconocer en ellos las propuestas del movimiento literario al que pertenece. Ya revisamos nosotros los movimientos literarios y el sentido de la vida que abordan, el papel que juega lo ficticio en la creación de los mundos posibles. Entonces, para ello, pues es importante que conozcamos primeramente el contexto, ¿sí? De estas obras. ¿Cómo lo voy a realizar? Pues bueno, primeramente vas a leer la reseña de Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Debido a que es una obra muy famosa, es posible que tengas ya una idea de su argumento, pero es importante que distingas que el texto de las interpretaciones que se han hecho de una obra. No es lo mismo una película que una obra. Imagínense, a ver, las obras por lo regular tienen más de 200 cuartillas y en el cine, en una película, toda esa historia se sintetiza en una hora y media, ¿sí? Cuando mucho. Entonces imagínense, ¿no? Se corta muchísimo, además de que no desarrollamos la misma imaginación y creatividad. Entonces, bueno, luego vamos a elegir únicamente los capítulos 4 y 5 que corresponden al volumen 1.
vas a anotar tus primeras impresiones, es decir, tu experiencia estética, qué emociones y sentimientos te dejó esa lectura, los vas a anotar porque los vas a necesitar más adelante para hacer tu presentación. Después, la debutante de Leonora Carrington, vas a igual anotar tus primeras impresiones, emociones, sentimientos, pensamientos, etcétera, porque los vas a necesitar. Entonces, pues vas a crear una presentación, la puedes hacer en PowerPoint, en Pixton, en Canva, en cualquiera de estas herramientas. De hecho, en el foro de novedades te compartí algunos tutoriales de cómo utilizar estas herramientas que son muy creativas y muy sencillas, realmente muy sencillas de utilizar. Entonces, aquí nos da ya el orden que tiene que tener nuestra presentación, literalmente. En la diapositiva 1, la portada. En la diapositiva 2, tu impresión, ¿sí? De Frankenstein. Para ello, pues vas a retomar el punto 3. Vas a representar con una o varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en ti la lectura de estos capítulos y acompaña tus imágenes con una breve descripción de no más de 50 palabras, muy breve, ¿sí? Imágenes que se relacionen como tú interpretaste la obra. Lo mismo va a ser para la siguiente obra, pero aquí tenemos el orden. En la diapositiva 3 es Mary Shelley y su contexto, ¿sí? Ahora vamos a ver el contexto de esta autora, ¿sí? Investiga en internet el contexto de la obra y de la autora, es decir, cuándo fue escrita, cómo era la sociedad europea en ese tiempo, por qué escribió la autora esta obra. Todos estos elementos de contexto nos ayudan a hacer un análisis mucho más preciso, ¿sí? Para ello puedes utilizar un audio o escribir un texto de no más de 50 palabras. Utiliza tu creatividad. Después, vas a elegir el movimiento al que pertenece esta obra de Mary Shelley, Frankenstein. ¿A qué movimiento pertenece? ¿A qué movimiento literario corresponde la obra? Y selecciona un máximo de 2 frases que representen las características de dicho movimiento. Es decir, con base, una vez que ya leíste el texto, los capítulos, tú te vas a dar cuenta del estilo. Entonces, ya vimos en la presentación anterior las características que tiene cada uno de los movimientos literarios. Con base en esas características, identifica alguna frase, 2 frases, un máximo de 2 frases que estén literalmente en el texto con el cual puedas decir, ah, esta obra es, por ejemplo, romántica, ¿sí? O gótica, o surrealista, por estas frases que están aquí, por estos fragmentos. Yo puedo dar evidencia con base en esto que pertenece a este movimiento literario. Diapositiva 5. Frankenstein y el sentido de la vida. Con base en lo que leíste en estos capítulos, ¿cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein? ¿Sí? Para ello, pues obviamente es muy importante que revisemos los recursos de la semana, por ejemplo, ¿no? Que estaba obsesionado con el alma de las personas, por eso buscó la manera de darle vida al monstruo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada uno de ustedes va a hacer ahí su reflexión. En la diapositiva 6, que es la impresión de la debutante de Leonora Carrington, aquí ya venimos con la siguiente obra, vamos a hacer lo mismo. Tu impresión, la impresión que te dio y anotar algunas imágenes, el contexto de la autora, ¿sí? Porque obviamente
Y vamos a darnos cuenta las características, pues, que tenía la sociedad en esa época y cómo se ven manifestadas en sus obras. Después, igual, ¿a qué movimiento literario pertenece? Con base en tu lectura, identifica algunos fragmentos, algunas frases y vas a dar evidencia. Yo digo que esta obra pertenece al surrealismo o pertenece al etcétera, ¿no? Al movimiento que tú digas, con base en mi lectura y con base en tales oraciones que tú vas a compartirnos ahí, que nos den evidencia y con base en las características del movimiento que tú decidas elegir. Eh, la debutante y el sentido de la vida, lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de la vida para la protagonista de esta historia? Después, la ficción y los mundos posibles. Ambas obras literarias tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Identifícalos y represéntalos con imágenes en una diapositiva. ¿Sí? Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada grupo, entonces puedes utilizar la mitad de la diapositiva para una obra y la otra mitad. Y en la última, pues no olvides colocar las fuentes de consulta, ¿sí? Por último, pues anexar tu presentación con la siguiente nomenclatura, ¿sí? Que aparece aquí. Antes de pasar a la siguiente actividad, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Venga, Miriam, te escuchamos. Ok, en la diapositiva número 3, donde dice el contexto del autor, ¿es necesario ponerle por qué se escribió la obra? Es que yo ya lo busqué así, pero no lo encuentro. Fíjate bien, vamos a revisar nuevamente. En la diapositiva 3 nos dice cuándo y dónde se escribió la obra, ¿sí? ¿Cómo era la sociedad europea, inglesa, suiza y alemana en la primera mitad del siglo XIX? ¿Por qué escribió la autora esta obra? Eso lo vamos a conocer, Miriam, solamente cuando investigamos acerca de la biografía de la autora y el contexto de producción, con base en lo que la autora comparte en la obra y con base en lo que se vivió en esa época, podemos hacer una interpretación mucho más asertiva. Si muy probablemente no vas a encontrar así literalmente, la autora escribió esta obra por esto y esto, así literalmente no lo vas a encontrar. Tú lo vas a deducir con base en tu investigación, con base en la lectura de la obra y con base en el contexto de la obra. Con esos elementos puedes dar esa interpretación de por qué la escribió, que obviamente, como sabemos, como ya veíamos, los escritores escriben, valga la redundancia, sus obras de acuerdo a lo que están viviendo. Entonces, si a una autora le tocó vivir en un contexto de una guerra, pues sabemos el por qué escribió la obra, la podemos ligar completamente porque está relacionada con su estilo, con su fondo. No sé si doy respuesta a tu pregunta. Sí, ya la entendí entonces. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. A ver. Las imágenes no, Iliana, no hay necesidad. Las citas y las referencias las pones hasta el final. ¿Sí? En la diapositiva 11, para ser exactos. ¿Vale? Muy bien. Vamos a revisar la siguiente actividad integradora. La actividad integradora 4. Claro que sí, Emanuel, la puedes realizar en PowerPoint, en Canva, en Pixton, en cualquiera de esos recursos. Les mandé ahí en el foro de novedades unos tutoriales.
Son muy sencillos, prácticamente ocupas tu correo nada más, usted ya tiene un correo electrónico, tu correo, y en cada una de ellas pues vienen para hacerlas de manera muy creativa, o puedes crearla pues a través de esta herramienta clásica que es PowerPoint. No, lo puedes realizar en Word directamente y pues así nos compartes tu presentación. ¿Sale? Con eso doy respuesta, ¿verdad? Vale, gracias a ti, Emanuel. Vamos con la actividad integradora 4, que lleva por título Literatura y Pluriculturalidad. Obviamente también aprovecho para comentar, si tú lo haces en Google, por ejemplo, y compartes la liga, bueno, va a depender de la herramienta que utilices, ¿sí? Ya eso ya cada quien lo decide. La herramienta que más les favorezca. Entonces, en la actividad integradora 4, literatura y pluriculturalidad, México es un país construido a partir de la integración de diferentes pueblos con lenguas y costumbres propias, que al convivir han generado gran riqueza que caracteriza a nuestro país. La literatura como manifestación cultural no ha sido la excepción, y en ella encontramos esta gran riqueza cultural que nos identifica. ¿Cuál ha sido su papel en la generación de relaciones más equitativas entre las diferentes culturas que conviven en el territorio? ¿Qué relación guarda la lírica mexicana como manifestación literaria con la pluriculturalidad del país? Entonces, el propósito de esta actividad es analizar la importancia de la literatura en las lenguas indígenas y las manifestaciones de la lírica mexicana en la pluriculturalidad característica de nuestro país. ¿Qué vas a entregar? Un documento elaborado en procesador de textos, en Word, por ejemplo, en el que compartas tus reflexiones sobre los textos literarios en lenguas indígenas y manifestaciones de la lírica mexicana. Entonces, para ello, ojo, hay que dar clic aquí para descargar el texto, y aprovecho para comentarles, ha habido quien copia la presentación y lo hace en un archivo de Word distinto. No es correcto, ¿sí? Para ello, precisamente, pues ya nos facilitan todavía más, fíjense, nos facilitan este archivo descargable que les estoy proyectando aquí, que es la actividad integradora 4. Aquí tienes que realizar la actividad. No necesitas, porque ha habido quien, les digo, ha habido quien lo copia todo, lo copia, abre un nuevo archivo, lo pega. No. Si se fijan, ya son plantillas que se utiliza aquí en Prepa Línea CEP, pues para darle mayor formalidad y estética. Entonces, lo único que tienes que hacer es editar el texto y aquí mismo trabajar. Posteriormente, ya que terminas, revisas que todo esté bien y lo guardas. Lo guardas para que lo puedas subir. Importante que lo guardes, porque puede ser que a lo mejor no lo subiste de manera correcta, y si no lo guardas, pues no puedes volver a recuperar tu trabajo. Es importante que los vayas guardando. Aquí en esta actividad vas a escuchar el poema de este gran poeta antiguo, Nezahualcóyotl, ¿sí? Uno de los primeros poetas. Canto de Primavera. Lo vas a escuchar primero en náhuatl y luego traducido al español. Posteriormente vas a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Si sí, ¿en qué lengua? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió o qué imaginaste mientras lo escuchabas? ¿Qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaste más? Pues esto es totalmente su experiencia, ¿no? Ahora, vas a buscar en internet
textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, ¿sí? En alguna lengua indígena, con su traducción al español. Puede ser de cualquier género, narrativo, poético y dramático, cualquier género. Elige uno que te parezca interesante, de preferencia en alguna lengua indígena que se hable en tu estado o comunidad. Pues para poderlo relacionar, hablamos de contexto, ¿no? Para poder interpretar. Entonces esto nos ayuda incluso a conocernos mejor a nosotros mismos y a nuestra comunidad, ¿sí? Vas a grabar un audio en el que leas dicha obra o fragmento en español. Ojo aquí, porque ha habido también quienes se equivocan y lo leen en una lengua indígena y obviamente pues les cuesta mucho trabajo. No, el fragmento lo debes de compartir en español, ¿sí? En español. Como máximo 1 minuto. Sube tu audio a la nube y pega el enlace en este recuadro. Ojo también, verifiquen por favor que funcione. Antes de enviarlo, no hay prisa, ¿sí? Primero revisa y ya que te aseguraste de que sí abre, que tu volumen es correcto, que hay dicción, trata de hacer tu grabación en un momento donde no haya ruido, que no tengas ningún distractor para que sea muy claro tu audio, por favor. Reflexiona y comenta de forma breve. ¿Por qué elegiste este texto o este fragmento? ¿Qué sentiste al leerlo en voz alta? ¿Qué emociones o impresiones te transmitió? Si se fijan, es completamente su perspectiva, sus vivencias. Posteriormente, vas a revisar el artículo La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Reflexiona acerca de su contenido y responde de forma breve. ¿Crees que la literatura ayude a la conservación de las lenguas indígenas? Totalmente, ¿verdad? Totalmente ayuda a la conservación de las lenguas indígenas. Ya ustedes, obviamente, pues van a describir el por qué. ¿Por qué en la literatura se conservan las lenguas indígenas y es una forma de compartirlas con el resto del mundo, ¿no? Conservarlas. Entonces ya cada uno de ustedes lo va a reflexionar aquí, de manera breve, de 3 a 5 líneas. Posteriormente vas a buscar en internet alguna muestra lírica mexicana que te guste, corridos, coplas, sones, bombas yucatecas, chilenas, pirecuas o de cualquier otra, de preferencia propia de tu estado o de alguno que conozcas, de alguna persona que conozcas, y comparte el enlace en este recuadro y verifique que funcione. Ojo, porque aquí también luego ha habido confusión. ¿Puedo compartir, no sé, de algún género actual de moda? Pues no necesariamente. Si se fijan, estos son, lo que pasa es que actualmente hay tanta música genérica, respetando cualquier género musical, cada quien decide, pero en particular estos subgéneros líricos son subgéneros tradicionales que abordan, que dan muestra de la lírica mexicana y que abordan temáticas de nuestro folclore, de nuestra cultura. Entonces, por eso que se pide corridos, coplas, bombas, porque estas utilizan estas temáticas culturales, folclóricas de los pueblos. Por último, con base en estos análisis, vas a reflexionar de forma breve por qué elegiste esta muestra lírica que te representa a ti como mexicano. México es una nación pluricultural, de muchas culturas, ¿sí? Indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos, asiáticos. ¿Crees que la lírica mexicana refleje dicha pluriculturalidad? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí, pues somos completamente, estamos o hemos surgido en nuestras sociedades con base, tenemos todas esas raíces, ¿no? Entonces, pero pues ya te tocará a ti dar esta justificación. ¿Por qué? Y por último, con base en todo lo que has hecho previamente,
vas a responder cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas. Decía García Lorca, un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Y pues obviamente el teatro, el género dramático, es un subgénero literario. Entonces, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y se respeten las culturas? Si se fijan, una actividad muy agradable, muy interesante, donde vamos a reflexionar acerca de nuestra propia cultura, ¿sí? De nuestro folclore. Entonces, una actividad muy, muy interesante. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Parece que no. Ok, seguimos. Regresamos a nuestra aula para hacer el último comentario. El último comentario. Tenemos también participación en el foro y actividades formativas. En este caso, la actividad formativa 3, literatura, realidad, ficción y contexto. Y la 4, literatura mexicana. También son parte, chicos, jóvenes, son parte de las actividades que nos van a ayudar a desarrollar los aprendizajes de esta semana. Entonces es importante que también la realicen, así como la participación en el foro. No lo dejen. Todo ello también nos ayuda, nos enriquece. En esta semana en el foro Aprendiendo estamos compartiendo acerca de la riqueza. Vas a compartir muestras de la riqueza cultural, ¿sí? Riqueza cultural y literaria de tu estado o de tu comunidad. Y de esta forma vas a descubrir qué tan diverso es tu grupo. Si algún miembro de tu familia son hablantes de una lengua indígena o sabes algún cuento, leyenda, refrán, copla o son de tu región, pues compártelo. Entonces les encargo también, es muy importante que participen en el foro, si es parte de pues de lo que vamos a desarrollar, de los gracias a estas actividades, todos, tanto las actividades formativas como las actividades integradoras, la participación en el foro, todo en conjunto nos ayuda a desarrollar los aprendizajes esperados de cada una de las semanas. Entonces, nuevamente abrimos algún espacio para alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, y si no, pues estamos cerrando ya con nuestra segunda sesión. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Les agradecería. No, no hay comentarios, no hay dudas. Bueno, a ver, vamos a leer aquí el chat. Todo perfecto, excelente, Miriam, muchas gracias. Qué bueno, me da gusto escucharlo. Dice Ileana, actividades entregadas en viernes. Así, no necesariamente, todo quedó muy claro, sin dudas, Shendri. Muy bien, muchas gracias, me da gusto. Ileana, fíjense bien, les comparto aquí antes de retirarnos rápidamente, porque luego así ha habido dudas también. Fíjense bien, aquí tenemos este recurso en la presentación, actividades y evaluación. Actividades y evaluación, fíjense bien, aquí está. Si yo entregué mi actividad el lunes, miércoles o jueves se revisa, martes, jueves o viernes, miércoles, viernes o lunes de la siguiente semana, jueves, lunes o martes de la siguiente, viernes, martes o miércoles de la siguiente semana, sábado igual, domingo igual. Entonces, les comparto esto para que no se preocupen. Hoy miércoles
pues es el día en el que se cierra completamente, donde terminamos de evaluar actividades que se entregaron viernes, sábado y domingo. A veces la revisamos antes, a veces como límite. Este es el límite hoy miércoles, pero estamos en tiempo, ¿sí? Para que no se preocupen. Entonces, bueno, pues les agradezco sus comentarios, les agradezco su presencia. Gracias a ti, Liana. Muchas gracias a ti por estar presente. Muchas gracias a todos por tomarse un tiempo de estar aquí, de participar en la sesión. Emanuel, Liliana, Miriam, Shendri, muchas gracias por su participación y quedo pendiente de sus comentarios, dudas. Sigamos disfrutando de este módulo, sigamos disfrutando del arte, poniendo en práctica las estrategias de lectura, revisando primero los recursos de la semana para poder responder las actividades, revisémoslas muy bien antes de entregarlas para asegurarnos de que están muy bien hechas, no hay prisa, no es necesario que entregues las actividades desde el lunes, porque pues obviamente primero el lunes pues revisas tus recursos de la semana y a lo mejor ya el martes empiezas a entregar tus actividades, como cada quien decida. Si me entregas el lunes, adelante, está bien, siempre y cuando hayas revisado los recursos. Entonces, no te olvides de revisar también el foro de novedades. Constantemente te estoy compartiendo ahí material que realizo para facilitarte tu trabajo y no solo para facilitarte, sino también para complementar tu aprendizaje, no solo para responder las actividades integradoras, sino para enriquecerte de pues de este mundo extraordinario, de este arte que es la literatura. Gracias a ustedes, buena noche para todos, cuídense, nos vemos la siguiente y si seguimos allá al pendiente de la plataforma y de sus mensajes. Descansen, nos vemos. Gracias.